Muy buenas tardes. En el marco del 43º aniversario de Fundación Mediterránea, brindamos la cordial bienvenida a las autoridades nacionales, provinciales, municipales de los 3 poderes del Estado que están conectados, presidentes de diferentes instituciones, de universidades públicas y privadas, economistas del IERAL, empresarios, socios de todo el país, donde Fundación Mediterránea cuenta con sus filiales regionales, NOA con sede en Salta, NEA con sede en Posadas, Litoral con sede en Rosario, Cuyo con sede en Mendoza, Comahue con sede en General Roca, Buenos Aires y Córdoba. Empresas sponsors que presentamos en el video de apertura de cada reunión. Señores de la prensa especializada, señores miembros del Consejo de Administración, señoras y señores, el tema que nos convoca hoy es Uruguay, el antes y el después del acuerdo de deuda de 2003, a cargo del señor economista, invitado especial, consultor doctor Carlos Steneri Pedrancini. Su currículum es amplísimo, pero hemos reducido a lo siguiente por su vasta experiencia profesional. Desde el 2011 a la fecha es consultor en temas financieros, especializado en la emisión de instrumentos de deuda soberana, créditos estructurados, reestructura del endeudamiento de estados soberanos. Entre ellas se destacan las siguientes: Honduras, Bolivia, Belice, Banco de Desarrollo del Caribe, Jamaica, como así también en reestructuración de pasivos y estrategias de financiamiento de empresas privadas. También es asesor de la Cámara Uruguay y Estados Unidos, miembro del Comité Especial de Prevención y Resolución de Crisis del Instituto Internacional de Finanzas de Washington, D.C., miembro del directorio de BBVA Uruguay. Del 2010 al 2013, consultor del estudio Posadas y Vecino, asesor de la Cámara Mercantil de Productos del país. Del 2005 al 2010, director de la Unidad de Gestión de Deuda, Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay. Recibió numerosas distinciones, como por ejemplo, Mejor Desempeño Profesional de América Latina en la Contratación de Financiamiento, Mejor Manejo de Deuda Soberana, Mejor Emisor de Deuda Soberana, Mejor Estrategia de Manejo de la Deuda y, desde 1989 a 2010, fue representante financiero de Uruguay en los Estados Unidos, Washington, D.C., USA. Pero ahora cedemos la palabra al señor vicepresidente del IERAL, licenciado Jorge Vasconcelos, quien brindará previamente un dato relevante antes del doctor Carlos Steneri. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, Miriam. Un gusto, Carlos. No sé si está el cuadro, Miriam, para subir. Como si no hiciera falta motivación para esta presentación que vamos a escuchar ahora, queríamos agregar desde IERAL un granito de arena. Ustedes lo que ven ahí es la diferencia de ritmo de crecimiento entre Argentina y Uruguay desde 1987 a 2018. Hemos excluido los datos últimos, 2019-2020, porque son tiempos excepcionales. Y en el cuadro de abajo, la evolución de la tasa de pobreza en cada uno de los dos países en esos mismos años. Fíjense que la diferencia en el crecimiento anual acumulativo es de 0,5 puntos porcentuales por año. Uruguay ha crecido 2,8, Argentina 2,3% anual acumulativo. En cambio, la tasa de pobreza
que en el 88 era de 32% de la población en Argentina, sigue prácticamente en el mismo nivel para la medición de 2018. Mientras que en el caso de Uruguay, la tasa de pobreza cae de 26% a 8,1% en esos mismos años. El hecho de que la caída de la tasa de pobreza en Uruguay haya sido mucho más pronunciada de lo que intuitivamente uno diría que puede ser explicado por la diferencia de la tasa de crecimiento, uno puede conjeturar que la principal diferencia no es tanto la tasa de crecimiento, que obviamente sí importa, sino la forma en que cada uno de nuestros dos países han gestionado las grandes crisis a las cuales se han enfrentado en las últimas décadas. Y lo que vemos es que ante cada crisis severa, Uruguay ha sabido frenar a tiempo, mientras que Argentina, ante cada crisis severa, lo único que ha hecho es profundizarla. Y en esa profundización de esas crisis severas, lo que ha hecho es arrojar millones de personas bajo la línea de pobreza argentina, y en la recuperación posterior a esas grandes crisis, no se ha vuelto a la posición previa en cuanto a niveles de pobreza. Es decir, se han ido acumulando capas geológicas de población vulnerable ante cada gran crisis, y eso ha transformado el problema en pobreza estructural, y es uno de los factores que podría explicar esa tremenda diferencia entre uno y otro país a lo largo de estas últimas décadas. ¿Y por qué Argentina no ha podido frenar ante cada crisis severa? Y ahí la explicación principal evidentemente tiene que ver con la política. En Uruguay lo que hemos observado en esas crisis severas es mucha cooperación entre los partidos políticos, entre los dirigentes políticos. Y en Argentina lo que observamos es mucha conspiración en lugar de cooperación. Y esa conspiración no es del partido opositor de turno versus el partido oficialista de turno. Esa conspiración suele darse en el seno de cada uno de los gobiernos, en cada una de esas grandes crisis. Por lo tanto, para motivarnos más en esta presentación, tendríamos que tener en cuenta que no solo estamos escuchando a un hacedor de política, sino a un gestor frente a grandes crisis, y por lo tanto quizás podamos aprender mucho, no solo de economía, sino también de política en esta presentación. No quiero extenderme más con esa introducción. Le cedo la palabra a Carlos. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Y ahora sí, con todos nosotros, el doctor Carlos Steneri Pedrancini. Adelante, doctor, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, que sinceramente me honra profundamente. Como todos ustedes saben, tenemos y sentimos a Argentina como un país hermano, que nos unen tantas realidades, tantos lazos familiares, y también, para entrar en tema, tantos lazos macroeconómicos, porque de lo que vamos a hablar es compartir nuestra experiencia de un par de años, de principios de este siglo, que marcaron nuestra historia reciente, que tuvieron consecuencias muy importantes sobre la gestión futura de los gobiernos siguientes, inclusive los últimos 15 años del gobierno de izquierda del Frente Amplio. Y no como advertencia, pero simplemente como comentario previo, aquí mi intención es compartir, no dar ninguna lección de nada. Cada país es diferente, resuelve sus problemas a su manera, pero observando experiencias comparadas, se pueden extraer conclusiones que pueden ser de utilidad para todos ustedes. Así que, como está señalado en nuestro temario del día de hoy, primero me voy a dedicar a comentar lo que fue una crisis doble. Primero una crisis bancaria con
seguida de una crisis de endeudamiento provocada por la crisis bancaria, que tuvo un origen regional, y lo regional, a nuestro entender, un origen mundial, global. Luego, hacer algunos comentarios sobre qué hubo o qué pasó después de la crisis, de la resolución de la crisis, y en particular, cómo resolvimos el tema del Fondo Monetario, porque obviamente el Fondo Monetario fue partícipe de la solución, aunque con renuencia, pero eso implicaba tener pagos por delante muy importantes que resolvimos a través de mecanismos de mercado, como lo vamos a ver más adelante. Y por último, algunas reflexiones generales sobre temas de la dolarización y el papel del cuerpo político en la resolución de estas crisis. Pero como todas las historias tienen un comienzo, podríamos decir que los sucesos que embarcaron a nuestra región, digamos Brasil, Argentina y Uruguay, tuvieron su inicio, si uno lo mira con perspectiva histórica, en el default de la deuda rusa en agosto de 1998, que ya fue generando una serie de efectos cascada que hicieron que los mercados de capitales comenzaran a secarse, Brasil tuviera problemas de financiamiento de su balanza de pagos y desequilibrios internos que se venían insinuando, que lo obligan, a pesar de todas las negaciones previas al respecto, lo obligan en enero de 1999 a una fuerte devaluación de su moneda. Lo cual, por lo menos en la lectura que hacíamos en Uruguay de ese aspecto, es que las devaluaciones de Brasil eran efectos temporarios que rápidamente la inflación los compensaba, y por lo tanto no había movimientos bruscos en el tipo de cambio real. Por lo tanto, la competitividad entre los socios del Mercosur, en este caso Uruguay y Brasil, no se deterioraba. Ese fue, visto con el día después, un error conceptual, porque la devaluación de Brasil que se hizo en el año 1999 fue una devaluación que produjo una fuerte contracción en el consumo interno de Brasil, se mantuvo por un largo plazo, y eso de alguna manera tuvo un efecto boomerang sobre Argentina y Brasil, perdón, sobre Argentina y Uruguay. Argentina, que a su vez tenía un tipo de cambio, una paridad fija respecto al dólar, comienza a sentir los efectos de esa reducción de la demanda de exportaciones de Brasil, a su vez aunado a, como lo dije anteriormente, al cierre de los mercados de capitales. Y eso, como ustedes lo saben, fue tensionando la situación, la macroeconomía de aquellos momentos. Y ya nosotros, desde la óptica de Uruguay, empezamos a mirar a partir de mediados del año 2001 con preocupación la situación de Argentina. Veíamos que el programa que Argentina estaba llevando adelante con el Fondo Monetario estaba tropezando con dificultades. Nosotros mirábamos cuáles podían ser nuestras vulnerabilidades y nos sentimos de alguna manera confortables, porque teníamos un alto nivel de reservas, 20% de reservas respecto al producto. Nuestro déficit fiscal estaba en 3,5%. Teníamos acceso fluido a los mercados de capitales, a pesar de que los mercados estaban menos líquidos que antes. Éramos grado inversor. Por lo tanto, dijimos, bueno, esto es una crisis más. Ya hemos tenido tantas crisis regionales, y las crisis regionales lo que generan en Uruguay, sobre todo cuando se producen en Argentina, es que la liquidez del sistema bancario mejora, porque los ahorristas argentinos, en busca de seguridad, vuelcan parte de sus depósitos, o volcaban parte de sus depósitos en Uruguay. Por tanto, así entramos a finales del año 2001.
En Argentina ya se había producido para nosotros algo preocupante, que había sido el corralito, lo cual de alguna forma empezó a generar presión sobre nuestro sistema bancario, porque los depositantes argentinos, la única fuente de liquidez próxima que tenían para poder de alguna manera solucionar la falta de liquidez era acudir a sus depósitos en Uruguay. Con lo cual empezaron a retirar depósitos. Al mismo tiempo en Uruguay teníamos bancos, algunos de ellos propiedad de grupos argentinos e internacionales, que tenían activos en Argentina. Los bancos, por lo tanto, los balances de esos bancos se comenzaron a deteriorar, empezaron a tener problemas de liquidez, y acá me estoy refiriendo ya a enero del 2002, donde el Banco Comercial, propiedad del Grupo ROM y de JP Morgan, Credit Suisse Boston y Renner Bank, se descubre que hay una estafa, el banco debe ser intervenido, y por tanto los ahorristas, frente a un banco intervenido, una situación regional compleja, empezaron a correr el Banco Comercial. A título seguido, Banco de Galicia, que tenía una actividad offshore, sus fondos que estaban depositados en New York para cubrir los depósitos que había en Montevideo, se le impide por parte del Banco Central de la República Argentina de aquel momento el retiro de los fondos que tenía New York, cuando las jurisdicciones eran distintas. Por lo tanto, el Banco Central de Uruguay, como el Banco Galicia no pudo hacer frente a los depósitos, lo quebró, aplicó la regla, lo quebró, lo cual, si ustedes lo ponen en el contexto histórico, eso fue generando una especie de onda expansiva, donde ya teníamos dos bancos, siendo el Banco Comercial, el primero que mencioné, el banco privado más grande del país, con dificultades, y por supuesto el Banco Central de Uruguay, en el caso del Banco Comercial, dándole la asistencia financiera para tratar de parar la corrida. Eso fue un efecto increyendo. Hicimos todo tipo de gestiones para recapitalizar el banco comercial. Se logró recapitalizarlo con los accionistas internacionales, pero no fue suficiente. Aquí, primera lección: cuando se desata una corrida, la manera de parar la corrida es cauterizarla con una gran masa de liquidez puesta a disposición de los ahorristas para desestimularlos, y a su vez no puede temblar el pulso para hacer las reestructuras necesarias, en este caso el cierre de los bancos para consolidar el sistema. Y así seguimos. Ya en marzo la corrida se iba acelerando, teníamos nuestro programa corriente con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no entendía demasiado bien qué es lo que estaba pasando, tampoco nosotros, pero como estábamos más cerca de los acontecimientos, veíamos que las reservas que tenía el Banco Central para afrontar la corrida tenían un tiempo de vida, y ahí empezamos a ver la primera gran brecha dentro del Fondo Monetario. El hemisferio occidental, para los que tienen práctica en la negociación con esta institución, que es la que atiende los programas corrientes con los países, tenía la visión ortodoxa. Es decir, bueno, hagan más ajuste fiscal, pongan un poco más de impuestos, cuando en definitiva lo que teníamos era una corrida bancaria que nos estaba comiendo las reservas. En ese momento el Departamento de Banca, de Moneda y Banca del Fondo Monetario entendía el problema, pero esa visión de los profesionales, que son banqueros en definitiva, que revistan muchos de ellos en el fondo por un tiempo corto, no tenían el poder de modificar la visión del Fondo Monetario Internacional.
Así seguimos los meses sucesivos, estamos hablando de abril, la corrida que había comenzado con estos dos bancos empezó a trasladarse al resto del sistema, ya estaban los bancos internacionales comprometidos, y ya un par de meses después, digamos, entrado mayo, los bancos públicos, el Banco República, que tenía una gran cantidad de depósitos, tanto de depositantes argentinos como de depositantes de Uruguay, que tiene la garantía del Estado, empezó a hacer corrido. Por lo tanto, el Banco Central se veía obligado a asistirlo, porque por norma constitucional tenemos la obligación, como Banco del Estado, de hacernos cargo de los pasivos. Nuestra relación con el fondo, a partir de ahí, se empezó a poner cada vez más tirante. Veíamos que estábamos en un camino sin salida. Lo máximo que lográbamos, a pesar de que cumplíamos todas las metas con el Fondo Monetario en cuanto a déficit fiscal, otras cláusulas del programa que teníamos en curso, lo único que hacía el fondo era adelantarnos algunos recursos, digamos en cuentagotas, 400, 500 millones de dólares que con el fragor que había adquirido la corrida se nos evaporaban en una semana. Para que tengan una idea, 500, como somos 10 veces más chicos que el PIB de Argentina, cuando hablo de 500 millones es como si fueran 5.000 millones de dólares para ustedes. Por lo tanto, nos giraban 500 millones y a la semana se nos iban los 500 millones porque no teníamos la capacidad de decirle a la gente, y la gente allá hacía los números, de que con las reservas que el Banco Central tenía disponibles, no íbamos a poder cubrir todos los depósitos que estaban en el sistema. En este rápido raconto que les estoy haciendo, llegó el momento de, estamos hablando de mayo, conversaciones muy intensas con los directores ejecutivos del Fondo Monetario. Yo vivía en aquellos momentos en Washington, sobre todo con los directores ejecutivos del Grupo de los 7, y ahí observamos de que había malestar con la región, y malestar obviamente con el programa fallido que el fondo le había otorgado a la Argentina en el año anterior, y para nosotros era muy difícil diferenciarnos, y para ellos también, decir, un país muy cercano, con las mismas raíces, con el mismo problema, con una altísima dependencia en materia de servicios, en particular el turismo, era muy difícil para ellos entender de que podíamos ser un caso diferente. Y esa situación que se siguió arrastrando por un largo plazo, lo veremos más adelante inclusive, con el tema de la deuda, nos hizo tomar la decisión de ir a hablar con el Tesoro de Estados Unidos. Ya en mayo, principios de mayo de ese año, comenzamos conversaciones con el subsecretario del Tesoro, John Taylor. Le explicamos nuestra situación, aplicamos obviamente la experiencia clásica que ellos tenían de que cuando en Estados Unidos había una corrida bancaria a principios del siglo XX, lo que hacía JP Morgan era poner una montaña de dinero atrás de los cajeros para decirle, no me corran porque acá está el dinero. Inclusive JP Morgan le prestaba a bancos competidores dinero para que cuando había riesgo de corrida o episodio de corrida, el dinero, el color verde de los billetes aplaca el espíritu de rebaño de los depositantes que están asustados. Por tanto, frente a ese argumento, más otro tipo de argumentos en cuanto a que el país siempre había cumplido con sus compromisos, había sido el primer país de América Latina que había abierto sus cuentas de capitales, que no había entrado en default unilateral desde que se empezó a financiar en los mercados internacionales. Bueno, toda una serie de argumentos para ir generando una especie de opinión favorable respecto a
la situación que tenía nuestro país. De todos modos, en mayo y en junio seguimos perdiendo reservas, y la pregunta que todos ustedes se harán: ¿por qué no aplicamos una medida drástica en cuanto a, por ejemplo, un plan Bonex, como se había hecho en su momento en el país de ustedes? Eso no fue sugerido por el Fondo Monetario, lo cual el presidente Valle y el equipo que lo asesorábamos lo rechazamos de plano, porque era simplemente correr la arruga. El problema bancario lo convertíamos en un problema de deuda, el sistema seguía fragilizado, teníamos una cadena de pagos totalmente dolarizada, por lo tanto resolvíamos el problema de los depositantes, pero no sabíamos exactamente si la liquidez remanente, haciendo un plan Bonex, iba a resolver el problema de la cadena de pagos. Y si se rompía la cadena de pagos, colapsaba mucho más el sector productivo, que, para que tengan idea ustedes, en el año 2002 nuestro PIB cayó en términos nominales en dólares 10.8%. Por lo tanto, frente a ese impacto, entendíamos que un plan Bonex era contraproducente para nuestro país, y menos aún un corralito, y menos aún lo que también ayudó a potenciar la corrida, que fue el corralón, donde ya no tan solo se impedía el retiro de los depósitos, sino que se les cambiaba de moneda. Y eso, más allá de los temas prácticos o técnicos de lo que estoy comentando, iba también a algo que después vamos a hablar, y es que uno de los activos intangibles que nuestro país entendía que debía preservar a toda costa era el respeto de los contratos. Un depósito es un contrato entre un banco y un depositante, y más si se trata de un banco público. Por lo tanto, tener que hacer una ruptura unilateral de los contratos para salvar una situación sin que eso esté acompañado de una búsqueda de consolidación del sistema, era algo totalmente contrario a lo que se creía en aquel momento y a lo que hoy se cree también en nuestro país. Por tanto, cerrados esos dos caminos, seguimos perdiendo reservas. Tuvimos entonces, ya prácticamente dejamos de conversar con el Fondo Monetario, sin pelearnos, pero veíamos que por ese camino no seguíamos, y terminamos en una negociación permanente, continua, con el Tesoro de Estados Unidos, que en un momento entiende el problema y, sin decirnos, pero nos dábamos cuenta de que había señales positivas, comenzaron a explorar dentro de su gobierno. Recuerden ustedes que se le había criticado el gobierno del presidente Bush, hijo, había criticado a las administraciones demócratas anteriores de usar dineros públicos para salvar banqueros o salvar sistemas financieros, cosa que había acontecido con México en la crisis del tequila. Por lo tanto, la administración americana estaba de alguna manera actuando a contrapelo de lo que había dicho tiempo antes, pero de todos modos nuestra aproximación al Tesoro fue muy importante. Tan importante fue que, llegados ya a finales de julio del año, de ese año, estamos hablando que en el lapso de 4 o 5 meses ya habíamos agotado prácticamente nuestras reservas, habíamos pasado de tener 20% de reservas respecto al Producto Bruto
y a finales de julio teníamos apenas el 6%. Era ya el nivel de reservas técnicas necesarias para poder financiar comercio exterior y pagar los saldos de comercio bilateral que teníamos con Aladi. Por lo tanto, habíamos gastado toda nuestra capacidad de fuego para detener la corrida, y nuestro planteo fue, bueno, el día que si tenemos que romper los compromisos, si tenemos que hacer un plan Bonex o algo parecido, vamos a tener que llegar al momento de no tener más reservas disponibles, lo cual fue así, lo cual nos llevó a que el 28 de julio decretáramos un feriado bancario, fuéramos al Tesoro de manera muy cándida a decirles, bueno, hasta acá llegamos, nos quedamos sin reserva, decretamos un feriado bancario que no sabemos cómo lo vamos a abrir, y ahora para abrirlo, sin ninguna duda, necesitamos la cooperación del sistema financiero internacional, porque hemos cumplido con las reglas, de acuerdo a la visión del país, y abrir en estas condiciones va a implicar, por ejemplo, que la cadena de pagos, que estaba dolarizada, especificarla, es decir, hacer toda una serie de políticas que entendíamos totalmente traumáticas, que iban a generar, a nuestro entender, efectos negativos en el futuro. Por supuesto que en esto que les vengo contando de manera muy rápida, pasaron varias cosas. En junio, nosotros no teníamos presiones sobre el mercado de cambios. Pero pensamos, bueno, podemos tener presiones sobre el mercado de cambios, teníamos una banda de flotación que nunca llegaba a los extremos, más bien la banda de flotación estaba pegada al piso. Había, de alguna manera, oferta de dólares. Habíamos en abril, en el medio de la corrida, colocado un bono internacional con grado de inversor. Es decir, usamos todas las ventanillas y maneras posibles de acumular reservas, pero como medida precautoria decidimos abandonar la banda de flotación, cosa que ya veníamos pensando de algún tiempo, y pasamos a una flotación pura del tipo de cambio. Para decir, bueno, si nos quieren correr por el mercado de cambio, que el tipo de cambio se vaya a los niveles que se tenga que ir, pero no podemos perder divisas por ese lado. ¿Qué aconteció? Y que el tipo de cambio pasó de 17 pesos a 28 en el lapso de una semana, lo cual obviamente cauterizamos por el lado de la compra de dólares en el mercado ese problema, pero los balances de los bancos que tenían pasivos en dólares, que eran los pocos depósitos que les quedaban, y muchos activos en pesos, a empresas que les habían prestado en pesos, sufrieron pérdidas muy grandes. Pero pensábamos que era la menos peor de todas las alternativas. Obviamente que también, antes de decretar el feriado cambiario, hubo cambio de ministro de Economía, ya estaba agotado, había quemado, estuvo sentado en una silla eléctrica por 4, 5, 6 meses, no era responsable de la crisis, pero era un profesional desgastado, que hizo todo lo posible para detenerla. También se removió al directorio del Banco Central, y en el lugar del ministro de Economía asume un político, un senador, que fue clave, no tan solo en el manejo de la salida de la crisis bancaria, sino también en la salida de la crisis de la deuda. Ese senador fue el ministro Alejandro Achugarri, quien con gran ductilidad fue manejando todo el escenario político que permitió, por lo que veremos ahora, ir logrando las leyes necesarias para fluidificar el tránsito de la salida de la crisis bancaria y luego el tránsito de
la resolución de nuestro problema de deuda. Volviendo entonces, con nuevo ministerio, con flotación de tipo de cambio, volvamos al Tesoro de Estados Unidos. Declarado el martes el feriado bancario, como les dije, el jueves nos anuncian de que había un préstamo puente de 1.500 millones de dólares que daba el Tesoro de Estados Unidos. Y como anécdota, esa misma tarde, cuando recibimos la noticia de parte del Tesoro a eso de las 4 o 5 de la tarde, habíamos tenido un almuerzo previo con las autoridades del Fondo Monetario, que nos dijeron de que iban a mandar una misión a Uruguay porque como se había decretado feriado bancario y el Fondo Monetario no nos iba a dar más recursos y estábamos en una situación totalmente insostenible, nos recalcaron que ellos habían tenido razón de que tendríamos que haber aplicado el plan Bonex, que nosotros habíamos rechazado, que si lo hubiéramos aplicado cuando lo dijeron allá por principios de junio nos hubiéramos ahorrado costos. Y, como les dije, un par de horas después, en una reunión ya pactada con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, nos anuncia los 1.500 millones de dólares, y ante nuestra pregunta, incrédulos frente a la noticia, y preguntándole al subsecretario Taylor quién iba a pagar ese préstamo puente, la respuesta dijo, va a ser el Fondo Monetario. Ellos van a hacer un nuevo programa que van a incluir estos 1.500 millones que ahora les vamos a entregar en 48 horas. Y esperen que los van a llamar. Efectivamente, esa misma tarde, un par de horas después, recibimos la llamada de la misma persona que al mediodía nos había dicho que no era posible una salida. Por supuesto, se pueden imaginar lo que fue aquella reunión en la noche, en la tarde, y ahí empezamos con los profesionales del fondo a hacer el programa espejo que tenía como uno de sus elementos básicos los 1.500 millones de dólares. Pero con un detalle muy importante, de que estos 1.500 millones de dólares iban atados al compromiso del gobierno de Uruguay de hacer una reestructura profunda del sistema bancario. Y la reestructura profunda del sistema bancario, cosa que le habíamos señalado a las autoridades del Tesoro y también le habíamos señalado al fondo, es que estábamos dispuestos a quebrar todos los bancos insolventes, inclusive si eran internacionales, porque no íbamos a asistir bancos internacionales. A los bancos insolventes privados los íbamos a quebrar si no conseguían capital por sus propios medios, y que solo íbamos a proteger con nuestras reservas a los bancos públicos, como lo indicaba el mandato constitucional que dice que la deuda del país, inclusive los pasivos que contratan los bancos, tienen la garantía del Estado. Por lo tanto, con ese precepto nos obligó e implicaba en la práctica aprobar una ley en 48 horas de reestructura del sistema bancario y una reprogramación de depósitos del sector público, de los depósitos del sector público, de 3 años, escalonada, donde se le aumentaba la tasa de interés si era un depósito a 30 días, se lo llevaba, por ejemplo, a 6 meses. A 6 meses se le pagaba la tasa de 6 meses, el que era 6 meses se lo llevaba a 1 año, y así sucesivamente. A su vez con la condición de que apenas se recuperara la capacidad de pago, esa norma caía en desuso. Al mismo tiempo, eso estaba acompañado con un programa macroeconómico muy severo. Nuestras cuentas fiscales mostraban que nuestro
déficit primario era de menos 1, nos comprometimos a un superávit primario del 4%, lo cual, mirado hacia adelante, lo logramos en un par de años. Hicimos un ajuste de 5 puntos del producto que aseguraba no tan solo la recuperación de las reservas, sino también que en nuestras proyecciones aseguraba la solvencia de nuestro endeudamiento externo. Si quieren, para adelantar algo sobre cómo se comportó el sistema político, estando en aquel momento en Washington, yo era, como se dijo, el agente financiero, y el grupo era muy reducido. Estaba en aquel momento acompañándome quien es hoy el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene rango ministerial con el gobierno del doctor Lacalle, el economista Isaac Alfi, el embajador y otro funcionario. El equipo negociador era muy chico. En el momento que el Tesoro de Estados Unidos nos dice, bueno, este dinero va a estar disponible si ustedes se comprometen a sacar la ley, estamos hablando del jueves, el lunes pensábamos el lunes primero abrir los bancos, eliminar el feriado bancario. Hablé con el líder del Partido Colorado, si bien estaba en el gobierno, uno de sus líderes era el expresidente Sanguinetti. Hablé a la madrugada, le comenté en qué estábamos, lo que necesitábamos. Después de varias preguntas, dijo, los votos del Partido Colorado están, y si es necesario, y no tenemos todos los votos, la mayoría necesaria, podemos declarar medidas prontas de seguridad. Medidas prontas de seguridad, en nuestra Constitución, es un sistema parecido al estado de sitio, que le permite, por una razón excepcional, al Poder Ejecutivo aprobar normas sin aprobación parlamentaria. Hablé con el doctor, el otro expresidente, el líder del Partido Nacional, el doctor Lacalle, la misma reacción. La ley se aprueba, vamos a juntar los votos, y si es necesario acompañamos las medidas prontas de seguridad. Lo cierto es que eso fue jueves, el viernes se prepararon los borradores, la ley ya la teníamos más o menos lista, y en el fin de semana se aprueba la ley que reprogramaba los depósitos y que le permitía al Poder Ejecutivo comenzar la reestructura del sistema bancario. Obviamente que se logró con una mayoría del 60%. El 40% las tenía lo que después fue lo que era el Frente Amplio, que luego fue gobierno. El Frente Amplio se opuso a la norma, pero aquí vamos a dar algunos detalles. El principal senador del Frente Amplio en aquel momento era el contador Danilo Astori, que después fue el primer ministro de Economía por 2 veces del Frente Amplio. El contador Danilo Astori le dijo a su fuerza política que era un error no apoyar al gobierno, no votar la ley, que era la única salida, que era la mejor salida, y que él iba a votar en contra por disciplina partidaria. Pero mantuvo esa posición, lo cual de alguna forma va a servir como puntal para lo que hablaremos después sobre la continuidad de las políticas en Uruguay cuando él le tocó ser ministro a partir del año 2005. Obviamente que en esa madeja, cuando se aplica la ley, lo cual generó obviamente una gran conmoción, la sociedad estaba totalmente tensionada, había los bancos privados comerciales, la gente no podía retirar los depósitos, se les dijo, bueno, en algo los vamos a apoyar, pero hasta una cantidad, hasta $100.000, pero después lo otro va a quedar reprogramado, y si el banco quiebra y en la quiebra no se saca lo que está reprogramado, van a perder. Bueno,
Lo cierto es que el ministro Echevarri fue cardinal en, primero, ayudar a formar las mayorías para aprobar esta ley récord, pero también fue cardinal en la conversación con los gremios, sobre todo con el gremio bancario, que es un gremio muy activo, muy militante. Y son legendarias las conversaciones hasta altas horas de la madrugada con uno de sus principales líderes, el líder Juan José Ramos, hoy fallecido, también el ministro Echevarri, quienes entendían de que muy bien, cada cual tenía que defender lo suyo, había que defender el empleo bancario, porque los bancos que se iban a quebrar, etcétera, etcétera, pero todos eran contestes de que este era el camino menos doloroso para salir de la crisis, lo cual, esto que hoy lo puedo contar como una película, como un hecho, era algo que se iba generando en el día a día y que mostró, por lo menos desde mi óptica, de que en las situaciones límites, a pesar de las protestas, a pesar de todas las chicanas políticas que son parte del juego, son parte de la democracia, en las situaciones límites, el sistema político y las organizaciones civiles, inclusive los gremios, no llegan, en otras palabras, como decimos acá, la sangre no llega al río. Se para, se respira hondo, se asumen los costos, te la voy a cobrar en la próxima elección derrotándote, pero en el medio se genera una suerte de consenso, donde cada cual mantiene sus perfiles propios, pero buscan un área común para poder seguir adelante. Abrimos el feriado bancario y, como pensamos, no pasó nada. La gente, no fue nadie a retirar, la crisis de la corrida se apagó rápidamente, hubo retiros, muy pocos retiros el día lunes, el día martes prácticamente no fue nadie, y un par de meses después empezaron a retornar los depósitos. Empezamos, los bancos, el dinero que estaba en los colchones o vaya a saber dónde, empezó a retornar al sistema bancario, en tanto el Banco Central y el Ministerio de Economía iban procediendo con todos los avatares de la reestructura bancaria que, como les dije hace un rato, implicó la quiebra del 25% del sistema bancario uruguayo. Los bancos fueron quebrados en un lapso de 6-7 meses, cumpliendo todas las normas de la quiebra. Los bancos se quebraron, se hicieron las pérdidas respectivas, pero eso implica que hoy tenemos un sistema bancario, entendemos, sólido, bien regulado, y aquí vamos a otro tema que hace a otra reflexión, que es muy importante. Nosotros el sistema bancario lo teníamos en las vísperas de la crisis bien regulado, cumplíamos las mejores normas de Basilea I. Las normas de Basilea I lo que sucede es que solo cubren o pretenden tener una cobertura de capital suficiente para cubrir deterioro de los activos. El objetivo de Basilea I es mirar al lado de los activos de los balances de los bancos por un evento de una devaluación, por un evento del ciclo económico. Pero nunca, o hasta aquel momento, no estaban pensados para una corrida bancaria como la que tuvimos. Corrida bancaria que tuvo un antecedente parecido en Suecia. Cuando cae la Unión Soviética, había muchos países satélites que tenían depósitos, depositantes en una plaza segura como Suecia, y cuando viene el colapso y la desintegración, comienza una corrida bancaria de características similares que obviamente Suecia la pudo enjugar, porque es un país mucho más potente y menos expuesto que Uruguay a la región.
Pero lo cierto es que a partir de ese momento lo que aprendimos es que el sistema bancario hay que regularlo también por el lado de los depósitos. Y la regulación a partir de ahí hasta el día de hoy lo que hace es también mirar el lado de los pasivos, y la medida obvia, la primera de todas, es que los depósitos de no residentes están encajados al 100%. Es decir, no se pueden represtar, están líquidos, el banco si quiere los tiene en sus cofres o lo envía a un corresponsal del exterior en cuentas de altísima liquidez, porque uno nunca sabe, frente al episodio que vivimos, qué puede pasar con los pasivos bancarios en situaciones de altísima volatilidad. Muy bien. Aquí estaríamos en el primer acto de nuestra crisis, y de lleno, enseguidita, cuando comenzamos, principios de agosto, para ponerlos a ustedes en contexto histórico, agosto del 2002, empezamos a hacer nuestro programa con el fondo, que incluía los 1.500 millones de dólares que se iban a presentar al directorio. El fondo me comunica, porque por estar en Washington, de que había algo para conversar. Y el tema era, para conversar, es que, incluyendo los 1.500 millones de dólares adicionales que ellos nos estaban prestando para pagarle al Tesoro de Estados Unidos, y la falta de liquidez que teníamos, ahora sí teníamos un problema de endeudamiento. La deuda de Uruguay era insostenible y por lo tanto debíamos reestructurarla. Para ser sinceros, no habíamos pensado en el problema. Estamos hablando, si abrimos el feriado bancario el 1 de agosto, eso fue el 3 de agosto. No habíamos pensado que podíamos tener un problema en nuestra deuda en la cual nosotros nos sentíamos totalmente confortables, pero lo cierto es que si uno miraba los números, un observador miraba los números, la devaluación del tipo de cambio para una deuda que estaba totalmente dolarizada, la relación deuda-producto pasó del 50%, que era antes de la devaluación de junio del 2002, en agosto, por efecto de la devaluación, ya era 80-85%. Porque el Producto Bruto medido en dólares había bajado por ese efecto. A su vez le agregábamos el monto de la deuda con el Fondo Monetario, y a su vez no teníamos reservas en el Banco Central para compensar o servir el pago de ese endeudamiento. Rápidamente hicimos nuestros números, entendimos que lo que teníamos era un problema de liquidez y no de solvencia. El fondo hacía sus números y mostraba que lo que teníamos era un problema de solvencia, que no teníamos salida, y por lo tanto, como éramos insolventes, y para que un programa pueda ser tratado por el directorio, tiene que tener entre sus condiciones o características el servicio de la deuda fluido, y las proyecciones del fondo mostraban que no podíamos ir al Fondo Monetario, con lo cual no podíamos recibir los 1.500 millones de dólares y no podíamos cumplir con el Tesoro de Estados Unidos. Bueno, después de una serie de tires y aflojes, empezamos a entender un poco más, y la respuesta fue, en aquel momento, si ustedes recuerdan, para los que están empapados en estos temas, allá por principios de este siglo, había un concepto en el Fondo Monetario que aquellos países que tenían una relación deuda-producto superior al 60% eran inviables. Su deuda era inviable. Por lo tanto, era necesario reestructurarla. Nuestro argumento era, bueno, pero si uno tiene una deuda perpetua, podemos tener un stock de 100%, lo que importa es el servicio, que es el pago de intereses, no las amortizaciones. Así que
La relación deuda-producto es un indicador, pero no es una condición suficiente para decir que uno es insolvente. La insolvencia es cuando uno no puede servir el flujo de pagos, tanto sea por amortizaciones e intereses. A su vez, si en el lapso por delante hay tasas de crecimiento aceptables, si el tipo de cambio se aprecia, porque entendíamos que la situación, el nivel del tipo de cambio estaba influido por un enorme overshooting dado por la crisis bancaria, lo que teníamos era un tipo de cambio anormal, sumamente devaluado, que cuando las cosas se normalizaran, el tipo de cambio nominal de Uruguay se iba a apreciar y por lo tanto la relación deuda-producto, ya solo por ese efecto, iba a mejorar. En esas discusiones, en las cuales intervino como anécdota hasta Tim Geithner, que después fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos, pero era funcionario del Fondo Monetario, llegamos a una situación intermedia. Dijimos, bueno, vamos a contratar consultores para que nos evalúen, consultores bancos internacionales, analizamos junto con ellos, hagamos una propuesta y nos comprometemos en un lapso, si esto corresponde, a comenzar las conversaciones con los acreedores para ver qué hacemos. Pero nunca aceptamos, lo dejamos en un terreno ambiguo, nunca aceptamos ni que íbamos a reestructurar, solamente aceptamos que teníamos un problema, fuimos realistas, y que íbamos a hablar con los acreedores, porque la solución tenía que venir por el lado de los acreedores a través de un diálogo, siempre cumpliendo con aquello que les señalé anteriormente, que al país le costaba incumplir de forma unilateral los contratos. Y hacer un default unilateral de la deuda, como nos solicitaba el Fondo Monetario, era romper los contratos. Y esto que le digo no es un eufemismo, porque nos dijeron, ustedes tienen que hacer una quita nominal del valor de sus bonos que lleve la relación deuda-producto a 60%. Eso implicaba una reestructura unilateral que rechazamos de plano, y para ahorrar tiempo y llevarlos en el reloj de este episodio, esto nos consumió todo el segundo semestre del año 2002, idas y venidas con el Fondo Monetario. Habíamos contratado en aquel momento a Deutsche Bank y Merrill Lynch, que nos actuaron como asesores. Con ellos analizaron nuestros números y también llegaron a la conclusión de que teníamos un problema de liquidez que si lo resolvíamos rápidamente no se convertía en insolvencia, y por tanto, ¿para qué hacer un default si esto lo podíamos resolver dándole un espacio al país, es decir, corriendo los plazos de los vencimientos de manera concordada con los acreedores, y no un default unilateral como el Fondo Monetario lo presentaba. Como tema accesorio, es que nosotros, sin darnos cuenta, estábamos en el medio de un debate entre el Tesoro de Estados Unidos, que estaba propiciando programas de resolución de deuda como el que Uruguay tenía a través de mecanismos de mercado, es decir, usando lo que hoy está de moda, que son las cláusulas de acción colectiva, un acuerdo entre deudores y acreedores, amigable, que fuera lo más pronto posible para tratar de evitar un eventual default, contrario al enfoque del Fondo Monetario. Fondo Monetario que estaba pensando en lo que se llamaba el enfoque estatutario, que era crear una suerte de corte a la manera
lo que hay en los default del sector privado, una corte que generaba, en primer lugar, una cesación de pagos. Esa corte, presidida por el Fondo Monetario, le decía a cada acreedor, fuera Club de París, fuera bonistas, bonos locales, cuánto era la quita que tenían que hacer, con eso hacer una reestructura de deuda e ir hacia adelante. Por supuesto que nos negamos rotundamente, y durante todo ese semestre, finales de ese semestre, entre octubre y diciembre, nos dedicamos a ir a hablar con los bonistas, ir a hablar con las asociaciones que los agrupan, a Wall Street, al Instituto de Finanzas Internacionales, y diciendo de que éramos un deudor que estaba en problemas, que no quería hacer default, que el Fondo Monetario nos tenía acorralados porque no nos desembolsaba los recursos que nos permitían financiar y que necesitábamos la ayuda, que estábamos dispuestos a hablar y a tratar de buscar una propuesta común, porque la peor de las alternativas era ir a un default, porque ahí perdían tanto acreedores como deudores. Aplicando la lógica de teoría de los juegos, del dilema del prisionero. Es más eficiente jugar de manera colaborativa que tratar de uno u otro sacar una ventaja unilateral en una situación de este tipo. Lo cierto es que se fue generando un ambiente positivo en la masa de los acreedores para ir hacia esta solución, y en enero del 2003, ahí ya con el Fondo Monetario, por distintos canales, recibiendo que el mercado quería ir a lo que nosotros estábamos proponiendo, hicimos un proyecto, el cual era un canje de bonos, con extensión de plazos de toda la curva en 5 años, fijando en la curva bonos benchmark para darle liquidez a quienes quisieran tener liquidez con los nuevos bonos, hacer que toda la pérdida, todo el castigo o todo el esfuerzo que hacían los bonistas fuera parejo a lo largo de toda la curva, tanto fuera en el corto como en el largo plazo. No se discriminaba entre bonistas locales o bonistas internacionales. En un diálogo muy transparente se fue armando la propuesta que finalmente fue aprobada el 15 de mayo del 2003, lo cual tuvo una aceptación del 92.8%. Obviamente que los nuevos bonos incluyeron por primera vez en toda la masa de bonos de un país cláusulas de acción colectiva. Ya México había puesto en la emisión de un bono emitido previamente las cláusulas de acción colectiva. Nosotros ya incluimos en todos los bonos esa cláusula, la cual a los bonistas les interesaba, porque decían, bueno, si hay un problema en el futuro, esto facilita acuerdos como el que estamos haciendo con Uruguay. Tuvimos, obviamente, nunca nos peleamos, pero para decirlo elegantemente, tuvimos una agresividad benigna, porque la agresividad benigna es decir, bueno, si no entran, vamos a aplicar cláusulas parecidas a las que aplicó Ecuador en una operación previa de canje, que eran cláusulas de salida que hacía que el que no participaba, los bonos viejos, para decirlo de alguna manera, dejaban de ser listados, perdían la garantía, la inmunidad soberana, es decir, quedaban degradados como instrumentos de deuda, pasaban a ser papeles como si fueran proveedores del Estado. En definitiva, podríamos decir que ahí caminamos al borde,
al borde de lo legal, pero era la manera de asegurarle a los bonistas que entraban en el canje de evitarles el problema de los holdouts, lo cual lo pudimos hacer porque en definitiva la masa de bonistas que entró fue muy pequeña, el país se recuperó rápidamente después del canje de la deuda, y si me permiten ustedes, no sé si está bien, ¿vamos bien o con lo que estoy? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, les voy a mostrar ahora un par de cosas para que ustedes vean qué logramos con el canje. Bueno, como ustedes ven acá, las líneas rojas eran nuestros vencimientos antes del canje. Lo que logramos con el canje fue las barras verdes, es decir, despejamos todos los vencimientos por un lapso, aquí es el 2003, al principio, la primera barra verde alta es el 2011, es decir, que era uno de nuestros bonos benchmark. Lo que logramos fue correr hacia adelante todos los vencimientos que teníamos que nos podían generar problemas. Estos son los vencimientos con los acreedores privados, pero como veremos ahora, si nosotros sumábamos los vencimientos con los organismos multilaterales, en este caso Fondo Monetario y Banco Mundial, para lo cual habíamos contratado recursos de emergencia, a pesar del canje, cuadrante de la izquierda, las barras verdes eran las deudas con los organismos multilaterales, me estoy refiriendo al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Y las partes rosadas era lo que habíamos logrado con el canje. Por lo tanto, habíamos solucionado el problema con los acreedores privados, pero teníamos a partir del 2006, estas gráficas empiezan en el 2006, con el Fondo Monetario, que era cuando comenzaba el servicio de su deuda. ¿Qué hicimos? Como los mercados estaban muy líquidos, empezamos a tomar deuda por encima de las necesidades fiscales para acumular reservas. Y tomábamos deuda a largo plazo, no tan solo en dólares, sino también en unidades indexadas a la inflación, es decir, en pesos uruguayos, lo cual nos permitió acumular en un lapso de 1 año y medio recursos equivalentes a la deuda con el Fondo Monetario y a la deuda de emergencia que habíamos contratado con el Banco Mundial. Con eso le pagamos al Fondo, le pagamos al Banco Mundial, y este es el cuadrante de la derecha. Ustedes ven que desaparecieron en los 2 primeros años la deuda del Fondo y la trasladamos, que son las líneas rosadas, que ahora crecen un poco en el cuadrante de la derecha, a deuda privada. En definitiva, lo que hicimos fue usar un mecanismo de mercado para pagar la deuda con el Fondo. Obviamente, si no hubiéramos tenido esa posibilidad, lo que hubiera ocurrido era otra negociación con el Fondo para ir corriendo la arruga de los vencimientos que teníamos con ellos, por supuesto con las condicionalidades especiales que eso requiere. También podía haber ocurrido que si hubiéramos tenido menos liquidez, en vez de haber pagado toda la deuda de un golpe, la pudiéramos haber pagado en etapas. Pero lo que sí demuestra la historia, por lo menos nuestra historia, es que los mercados
se pueden convertir en un vehículo para diluir la deuda con los organismos multilaterales. Permítanme pasar a dos gráficas previos. Aquí lo que tenemos es cómo evolucionó nuestro riesgo país en el momento de marzo del 2003. Estábamos ya en niveles de 1.500 puntos. En algún momento, en julio del año anterior, habíamos llegado a casi, superamos los 2.000 puntos. Teníamos 1.500 puntos de riesgo país. Cuando se anuncia la oferta del canje, ya el riesgo país empieza a caer, y rápidamente, cuando se aprueba, ya el riesgo país cayó más de 500, 600 puntos, para seguir bajando de manera ininterrumpida hasta el día de hoy, donde el riesgo país que Uruguay oscila entre 180 y 200 puntos básicos, lo cual le permite, dadas las bajas tasas internacionales, financiamiento de largo plazo inferior al 4% anual. La segunda comprobación es que las tasas reales de interés antes del canje y después del canje caen en picada, lo cual obviamente eso ayudó a dinamizar la economía. Aquí se ve la evolución del producto, es otro tema. En los años previos, en el valle de la línea amarilla, que es la evolución del Producto Real con base en 1983, su valle más profundo está en agosto del 2003, y rápidamente la economía, después de la resolución de la crisis bancaria y después del canje de la deuda, comienza a subir de manera ininterrumpida, y ya 3 años después, en el 2006, el Producto Bruto Real de Uruguay era superior al récord histórico del país, que fue en 1998. Es decir, se hizo una recuperación en B muy pronunciada, que obviamente la situación, la coyuntura internacional fue muy importante, pero también creemos nosotros que fue muy importante tener una macroeconomía saneada, con el problema de la deuda despejada y un sistema financiero solvente. Por último, quisiera referirme al tema de la dolarización. En el programa teníamos algunas preguntas respecto a la dolarización. En el caso de Uruguay, la dolarización, creo que a similitud de la mayoría de los países de América Latina, comenzó a mediados de los 60, con las altas inflaciones de la década del 60. El dólar fue un refugio. Esto se profundizó en la década del 70, cuando Uruguay, junto con otros países, pero Uruguay también aquí fue pionero cuando abrió su mercado de cambios en el año 74 y la cuenta capital de la balanza de pagos, pues, cosa que no abandonó desde ese entonces. Del 74 hasta ahora no hubo ningún tipo de traba a la entrada y salida de capitales o intervenciones en el mercado cambiario. Pero lo cierto es que la gente, por efecto precautorio, después recuerden que a principios de la década del 80 vino la crisis de la deuda, que todos sufrimos, y la gente fue tomando como elemento de refugio el dólar, y lo entendimos así, y por mayores intentos que hicimos a lo largo de décadas por alguna vía administrativa e indirecta de disuadir a la población que lo hiciera, la alta dolarización, tanto en depósitos como en transacciones de bienes inmuebles o artículos importados,
se hizo una realidad que nos hace convivir con ella. Obviamente que la implicancia que eso tiene es que el Banco Central pierde potencia en la ejecución de sus políticas, porque nuestro grado de dolarización es tan alto, más del 80% de las transacciones son en dólares, que nuestra base monetaria es tan reducida como para poder tener efectos plenos sobre el manejo de la inflación. Por lo tanto, si bien el Banco Central actúa en lo que puede, pero con eso se pierde un instrumento. Pero meditando un poco al respecto, yo podría decir que ganamos otro instrumento. Porque con el tema de la dolarización, a raíz de la crisis bancaria y de la crisis de principios del siglo que acabamos de comentar, entendimos de que el Banco Central no puede financiar al fisco, porque financiamiento a través de emisión implica necesariamente una presión sobre el mercado cambiario que después se traduce en mayor endeudamiento. Por lo tanto, en aquel momento también se dictó una ley por la cual el Banco Central tiene prohibido financiar al fisco. Solo lo puede financiar por un porcentaje del presupuesto del gobierno frente a faltantes coyunturales de liquidez. Pero en el caso de Uruguay, el Poder Ejecutivo no puede financiar su gasto a través del crédito del Banco Central. Con lo cual, el gobierno tiene para financiarse dos alternativas: o más impuestos o deuda pública. La vía monetaria la tiene cerrada. Entonces, en este caso, se podría decir que se ha ganado el instrumento de la deuda pública, cosa que se ha utilizado, pero que eso pone obviamente en compromiso al sector político. ¿Cómo se ha utilizado? Poniéndole un tope máximo anual al incremento del endeudamiento del sector público. Con lo cual, se le pone una restricción presupuestaria por el lado del financiamiento que obliga a que tenga que regular el gasto en función de lo que puede recaudar de impuestos o de lo que puede endeudarse. Con lo cual, podríamos decir de que la dolarización en el contexto de una economía pequeña, si uno impide que, por norma legal, que el Banco Central financie al gobierno, se gana el instrumento de poder fijarle también por vía legal un límite al gobierno para el financiamiento de su gasto. Eso se estuvo haciendo, pero obviamente que en algunas circunstancias, en los últimos 15 años, esa norma legal de límite al endeudamiento no fue cumplida. No es que fuera incumplida desde el punto de vista legal, sino que se le pidió al cuerpo político que la elevara el tope, cosa que hizo, porque en estos últimos 15 años el gobierno que perteneció al Frente Amplio tenía mayorías parlamentarias que permitían, ante una solicitud del Poder Ejecutivo, levantar de manera automática ese tope. De todas maneras, es un instrumento que creo que es valioso y que en este presupuesto que está presentando la administración actual aparece nuevamente incluido. Para concluir, no me queda más que una reflexión final. Es una reflexión que se aplica que es producto de nuestra experiencia. Es que las buenas políticas, la buena calidad de las políticas pagan dividendos. Pagan dividendos en los resultados en materia de crecimiento,
en materia de baja de inflación, en materia, como se dijo al principio, Jorge Vasconcelos, rebaja de la pobreza. Obviamente tiene que haber políticas dedicadas a eso, pero las políticas, una buena macroeconomía permite concentrar los esfuerzos del Poder Ejecutivo en lo que es el objetivo del Poder Ejecutivo. La buena macroeconomía es una condición necesaria para ir a resolver los problemas que hacen a la cuestión, que es bajar la pobreza, mejorar el bienestar del país, mejorar la educación, mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, las buenas políticas pagan. Pero para que las buenas políticas paguen, las políticas tienen que ser creíbles. Y la credibilidad se gana a lo largo del tiempo. En todo esto que acabo de relatar, Uruguay, a partir del año 74, como señalé, desde mi punto de vista y de la mayoría de la profesión aquí en Uruguay, entendemos que a partir de ahí Uruguay empezó a sanear su macroeconomía, se empezó a entender de que los déficits fiscales son malos, que la inflación no es, como se pensaba en algún momento, algo subsidiario, hasta quizás una palanca para el desarrollo. No importa la inflación, lo que importa es crecer, porque después el crecimiento va a absorber la inflación. Lo cual hace hoy que el gran debate en nuestro país es que la inflación, que cayó por debajo de 2 dígitos a mitad de la década del 90, después de años de 100, 120, bueno, lo que era costumbre en nuestra historia, hoy si la inflación llega al tope de 10%, hay alarma general, tanto por el espectro político de derecha, de centro, de izquierda, porque se entendió que la inflación es un impuesto que pagan los más pobres. Y los reclamos vienen justamente de ese lado, porque el sector empresarial de alguna manera puede trasladar los precios hacia adelante. El que recibe el impacto es el sector de los trabajadores, de los que tienen ingresos fijos, y son ellos los que reclaman mantener la inflación bajo raya. Obviamente que no hemos podido lograr los niveles de Chile, o lo que entendemos economías aceptables, 4%. Estamos ahí, en una banda entre 7,5 y 9. Y ahora tuvimos un desborde que superó 10, que se generó escándalo porque ahora nuevamente está por debajo de 9. Ese es un primer aspecto. Y lo segundo que nos preocupa es el déficit fiscal, que llegó a 5%, con la pandemia estimamos que se va a 6,5%, incluido todo, es decir, es el déficit fiscal total, incluido inclusive las operaciones de mercado abierto que hace el Banco Central. Y también es un tema de preocupación y de debate. Cada cual dice, bueno, es por tal causa o por tal otra, pero lo cierto es que la sociedad integró, y por lo tanto las políticas económicas integran el valor de que el déficit fiscal tiene como contrapartida un endeudamiento alto. Y eso creo que son 2 parámetros muy valiosos que Uruguay trató de preservar en la resolución tanto de la crisis de la deuda como de su crisis de endeudamiento, y donde hoy todos, inclusive los que se opusieron a aquello en aquel momento, el Frente Amplio, hoy es conteste con que esto que acabo de señalar es el camino a seguir, y fue lo que a partir del 2005, cuando tomaron o llegaron al poder, mantuvieron. Y aquí como anécdota de continuidad, en el 2010, perdón, en el 2005, cuando asume el Frente Amplio, yo presenté mi renuncia
al gobierno entrante, que era el Frente, y me pidieron que quedara, dada mi experiencia en materia de endeudamiento. Trabajé 5 años con total independencia política y técnica. Se hicieron algunas de las operaciones de manejo de pasivos que les acabo de señalar para eliminar o diluir el problema que teníamos con la deuda con el Fondo Monetario. Quien era mi subdirectora en el manejo de la deuda, en la oficina de deuda que se creó en ese momento, es hoy la actual ministra de Economía del país, por el Partido Nacional, y quien es el actual director de la oficina de deuda, creada ya en el año 2005, fue durante 8 años el sucesor de Azucena Arbeleche cuando estaba ella dirigiendo la oficina de deuda en el momento de mi retiro. Eso es un ejemplo. No se da en todo el Estado, pero creo que es un ejemplo de cómo en temas cardinales que son básicos a lo que hace al funcionamiento de la política económica, el país trata de llevarlos adelante. Y creo que es un camino que conviene explorar y reflexionar para tratar de llevarlo adelante. Con esto termino y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Steneri Pedrancini. La gran mayoría de los participantes felicitan a usted por la exposición y califican como magnífica. Por lo tanto, para dar el cierre a esta reunión virtual, cedemos la palabra al licenciado Jorge Vasconcelos, que tiene una pregunta para usted. Carlos, con expectativas sobrecumplidas, las respuestas relevantes me parece que están todas contestadas a lo largo de la presentación. Digamos, simplemente para ponerle un moño, ¿cómo crees o cómo ves que toda esta experiencia que acabas de relatar ha influido en el abordaje del problema de la crisis sanitaria que introdujo el virus en este 2020? O sea, si tuvieras que elegir algunos ejemplos de cómo se enfrentó en Uruguay la crisis del COVID, ¿cuál de estos ejemplos te parece que están muy conectados con todo esto que acabas de relatar? Y aprovecho para saludarte y agradecerte y felicitarte. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta. Primero, todavía no hemos ganado la batalla, la venimos llevando con el coronavirus. Pero yo creo que aquí primero, somos un país chico, una sociedad chica, todos nos conocemos. Creo que eso tiene un valor, por ser chicos, tiene un valor a favor en este tema, tiene a veces un demérito en otros, que al ser un país chico somos muy vulnerables, pero en una sociedad pequeña todos nos conocemos, eso en primer lugar. Eso quizás nos obligue a la transparencia. Acá todo se dice arriba de la mesa. Es muy difícil, no hay manera de... El presidente, un presidente nuevo, nadie joven para 47 años, para nosotros acá en Uruguay, una población grande, de gente mayor, en su mayoría, era un signo de interrogación. Lo cierto es que con una actitud frontal, transparente, diciendo, si esto va bien, la gloria de todos, si esto va mal, es mi responsabilidad. Es decir, hubo alguien que se puso al frente. La gente entendió, y cuando se habló de esa palabra, que puede ser un eufemismo, pero quizás no, de una cuarentena responsable. Es decir, acá nos vamos a cuarentenar todo lo que sea posible.
para algunos, por ejemplo, yo estoy en la zona de riesgo, y bueno, yo me cuarenteno todo lo posible. Y una persona más joven va a cuarentenarse todo lo posible, pero también va a asumir ciertos riesgos para poder trabajar, para poder ir a dar clases. Fuimos en un proceso de prueba y error donde día a día, hubo una forma muy intensa en los primeros meses de día a día el presidente exponerse públicamente mostrando los avances y los retrocesos. Avanzamos todo lo que podemos, pero vamos a retroceder todo lo necesario. Es decir, hubo prueba y error, prueba y error. De esa manera se tanteó primero con abrir la construcción, el sector de construcción con normas sanitarias muy estrictas. Se abrió solo la construcción y se observó a la semana, se hisopó a todo el mundo a ver qué posibilidades, si había habido alguna circulación del virus. Una cosa muy importante, aquí la academia, la Universidad de la República, tenemos un instituto, el Instituto Pasteur, que depende del Instituto Pasteur de Francia, hizo cosas extraordinarias, como que rápidamente desarrolló un test local que nos permitió y nos permite hoy hisopar a veces 3.000 personas diarias, que en términos de población de Argentina son 30.000 diarios. Con lo cual, cuando aparece un foco, se le va el foco instantáneamente, se le sigue el hilo, se lo hisopa todos los contactos que pudo haber tenido ese foco. A ese grupo se lo cuarentena, a la semana se lo hace el hisopado de vuelta, si está libre, se lo desencuarentena. Con lo tanto, lo que vamos haciendo es como si fuera, bueno, los que somos grandes, ¿se acuerdan de los matamoscas? Cuando aparece un foco, van los técnicos y con el matamosca le pegan a la mosca. ¿Qué quiere decir? Hisopan a todo ese circuito para que no pueda dispersarse. Eso fue generando de vuelta credibilidad. La gente al principio lo miraba con sorpresa, al principio protestaban. Se fue generando credibilidad. Cuando la gente, obviamente somos todos humanos, cometemos algún desborde y salimos a hacer las cosas que no debemos, vamos todos a la Rambla, que es el deporte nacional de Montevideo, y todos a pasear a la costa. Decir, bueno, vamos a la costa, pero vamos primero a caminar dispersos, no vayamos todos juntos, y si te podés quedar en tu casa, mejor. Y si te podés salir a dar la vuelta a la cuadra, salí, te hace bien, caminá, pero no vayamos todos al mismo lugar. Es decir, tratar de aplacar los niveles de contagio. Y sobre esto no puedo decir más nada, es simplemente que aparece un foco, trata de encapsular con un proceso instantáneo de hisopado a todos las potenciales personas que se podían haber contagiado. Y no más que eso. Prueba y error y muchos hisopados. Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso virtual como hacemos en cada una de nuestras reuniones. Bueno, muchas gracias a ustedes y de vuelta. Un enorme honor poder haberles tomado parte de su tiempo. Muchísimas gracias y a la orden. Muchas gracias. Muy bien, gracias nuevamente. Y como es habitual, al finalizar cada reunión, invitamos a todos ustedes para mañana miércoles 9 de septiembre a las 14:30 con la presencia virtual del doctor José Luis Esper, quien nos hablará sobre Argentina post-pandemia. Y también para agendar con tiempo, el próximo miércoles 16 de septiembre a las 14:30 horas contaremos con la presencia virtual del doctor Leonardo Leiderman, desde Israel, quien nos hablará sobre los desafíos de la COVID-19
crisis y post-crisis. Muchas gracias, muy amables.